Y ahora el pastor Bayless Conley. Amigo, vamos a determinar no tener un naufragio, que continuaremos llevando el cargamento de vida a un mundo perdido y moribundo, que llevaremos el poder de Dios y el amor de Cristo y el mensaje del Evangelio, y que no terminaremos en el fondo del mar náufragos siendo un triste recordatorio de lo que fue. Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola, bienvenido, me llamo Bayless Conley y me alegra que nos acompañes hoy. Estamos iniciando una serie de mensajes con esta transmisión llamado 7 tipos de fe. Sí, hay diferentes tipos de fe de los que se habla en el Nuevo Testamento y comenzaré hablando sobre la fe del naufragio. Y dirás, ¿qué es la fe del naufragio? Bueno, tendrás que seguir sintonizándonos para saberlo. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. Quiero hablarles hoy sobre 7 diferentes tipos de fe. Si tienen una Biblia, ábranla en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, encuéntrenlo. Oraremos. Solo abrimos el corazón ante el Señor y le pedimos que nos enseñe hoy. Y comenzaremos Primera de Timoteo, capítulo 1. Padre Celestial, nosotros ponemos nuestros corazones ante ti ahora y todas las distracciones que podamos estar experimentando, cosas que pasan con la familia, con el trabajo, con las cosas que suceden en el mundo y en nuestras vidas, las hacemos a un lado ahora y te pedimos que nos acerques a ti, querido Padre. Enséñanos con tu palabra y por tu Espíritu Santo. Padre, te lo pedimos porque queremos crecer. Nuestra intención es ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Oramos para que nos conformes a la imagen de Jesús, tu Hijo, y que tu reino avance y su nombre sea glorificado. Amén. Ahora, 7 tipos diferentes de fe. El primer tipo de fe del que quiero hablar es la fe de naufragio. Primera de Timoteo capítulo 1, versos 19 y 20, manteniendo la fe y buena conciencia que algunos rechazaron en cuanto a la fe en la cual naufragaron, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ellos tenían fe y una buena conciencia, pero la rechazaron, literalmente la hicieron a un lado, dejaron su conciencia y el resultado fue que naufragaron en su fe. Es como un marinero que lanza su brújula por la borda. Ya no la tiene para guiarlo y al final, sin la guía de esa brújula, terminará en las rocas tarde o temprano. Y es importante que nos esforcemos por mantener una conciencia limpia. Y nos esforcemos por mantener una conciencia sensible y que no desechemos nuestra conciencia. El apóstol Pablo hizo esta declaración. De hecho, no es el único que habló sobre esto, pero es uno de ellos. Hechos 24 y 16 dijo: y por esto siempre procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando era Dios tratando con él o la iluminación de la palabra de Dios en su vida, lo correcto e incorrecto de Dios, sus límites, sus fuera de límites, Pablo dijo que procuraba nunca violar su conciencia, tratándose de Dios y tratándose de los hombres. En mi trato con las personas, siempre hago lo máximo para vivir con una conciencia limpia y necesitamos esforzarnos por tener siempre una conciencia limpia y pura. El Nuevo Testamento nos dice que a través de nuestra conciencia conocemos el bien y el mal.
nos dice que nuestra conciencia da testimonio de la verdad y testimonio del Espíritu Santo. Nos avisa cuando estamos en los límites o fuera de ellos, en la voluntad de Dios, pero debemos mantener nuestra conciencia sensible. Cuando la hacemos a un lado o la rechazamos, se vuelve progresivamente más difícil escuchar la voz de nuestra conciencia. Nuestra conciencia se debilita más y más. Primera de Timoteo 4:2 habla de aquellos cuya conciencia fue cauterizada como un hierro caliente. Piensen en eso. Es decir, ya no tienen sentimientos. Las cosas no les molestan cuando les molestaban. Pueden hacer lo que sea porque su conciencia está cauterizada. No tienen sentimientos. Y ellos pisan fuerte en cualquier dirección que quieren, para donde sople el viento, a donde su carne los guíe. Pero la verdad es que no es algo de una vez o una decisión única cuando eso pasa. Es el resultado de un proceso. Poco a poco, haciendo a un lado la conciencia. Sí, sé que no debería hacerlo, pero oye, conciencia, voy a echarte a un lado. Y poco a poco, si continúa, termina en un naufragio absoluto. Y habla de Himeneo y Alejandro. Ambos en algún tiempo tuvieron fe genuina. Tuvieron una relación genuina con Dios. Pero Pablo habla de Himeneo en 2 de Timoteo. Y ese hombre que tuvo fe en Dios ahora está hablando mentiras sobre la resurrección, intentando derrocar la fe de otros creyentes. Y Alejandro habla de él también en 2 de Timoteo. Dice que ese hombre, Alejandro, ha hecho mucho daño y ahora ha resistido a sus palabras. Y aquí dice, vaya, son blasfemos. No son ya neutros, han llegado al punto donde hablan en contra del Evangelio e intentan alejar a otras personas y hacer que otros naufraguen. Levantaron sus banderas de guerra y querían arrastrar a toda la flota cristiana tras ellos, a las rocas del pecado. ¿Cómo llegaron a estar así? Es la pregunta. Poco a poco. Saben, yo antes de ser salvado, estuve con chicos muy rudos en el sur de Oregon, donde vivía. Y había uno en la tribu que era peor que todos los demás. Él hacía cosas que nos indignaban a los demás. Y todos éramos malos, pero él hacía unas cosas espantosas. Incluso lo cuestionábamos. Le decíamos, amigo, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Y él solo lo ignoraba y se reía por eso. No le molestaba nada. Nos veíamos como diciendo, él tiene cero conciencia. Cero. Y luego yo terminé en una misión callejera y fui salvado. Y fui a atestiguarles a todos mis amigos. Les estaba compartiendo de Jesús y hablaba con este chico, el que no tenía conciencia, hacía cosas espantosas. Él me miró y dijo, Bayless, ¿qué clase de creyente eres tú? Le dije, ¿qué clase de pregunta es esa? Solo soy creyente. Y él dijo, no, hay diferentes tipos de creyentes. Yo dije, claro que no. Él dijo, no, sí, hay diferentes tipos de creyentes. ¿Qué clase de creyente eres tú? Y dije, no hay diferentes tipos de creyentes, solo soy creyente. Él dijo, Bayless, te digo que hay diferentes tipos de creyentes y debes saber qué tipo de creyente eres. Y dije, bueno, no creo que sea así, pero le preguntaré a las personas de la iglesia a dónde voy. Y fui a hablar con las personas de la iglesia y dije, un chico con quien hablé, un viejo amigo, me dijo que hay diferentes tipos de creyentes. ¿Es cierto? Y dijeron, no, sí. Y dije, no es cierto. ¿Cómo puede haber diferentes tipos de creyentes? Y dijeron, pues los hay. Dije, ¿qué clase de creyentes somos? Dijeron, somos pentecostales del Evangelio completo. Y dije, ok, repítemelo. Del Evangelio completo. Bueno, entiendo. Y volví con mi amigo y dije, oye, descubrí qué tipo de creyente soy. Soy un pentecostal del Evangelio completo. Y dijo, eso creí. Y luego dijo, yo era uno de esos también. Me impactó. Dijo, Bayless, crecí en la iglesia. Crecí en una iglesia llena del Espíritu. De hecho, usaba los dones de sanidad. Me hacían imponer manos en las personas y muchas personas fueron sanadas. Y yo no podía creer eso. Él fue
criado bajo la palabra de Dios, criado en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, y experimentó poder sobrenatural. Dios obró a través de sus manos y llegó a un lugar donde no tenía conciencia. No le importaba la iglesia ni las cosas de Dios. Naufragó. ¿Cómo llegó a eso? Así. Solo desechó su conciencia un poco a la vez. Amigo, vamos a determinar no tener un naufragio, que continuaremos llevando el cargamento de vida a un mundo perdido y moribundo, que llevaremos el poder de Dios y el amor de Cristo y el mensaje del Evangelio, y que no terminaremos en el fondo del mar náufragos siendo un triste recordatorio de lo que fue. Y hay personas así que una vez caminaron con Dios, pero ahora son un naufragio, su cargamento está vacío, ya no llevan el mensaje a un mundo perdido y moribundo. Pero amigo, creo que podemos llegar hasta el final, y cuando el tiempo llegue, levantaremos el ancla y navegaremos al cielo, sin naufragio, sino con nuestra fe en Cristo absolutamente intacta. Ahora, vayan conmigo, por favor, al libro de Santiago. Vamos a ver un segundo tipo de fe. Es la fe muerta. La fe muerta. Voy a leerles de una traducción moderna. Santiago capítulo 2, comenzando en el verso 20, dice: no seas tonto. Debes darte cuenta de que la fe sin acciones es inútil. Nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya lo ves, su fe y sus acciones actuaron conjuntas. Su fe llegó a ser perfecta por sus acciones. Lo mismo le pasó a la prostituta Rahab, dice el verso 25. Fue hecha justa ante Dios por sus acciones cuando recibió a los espías israelitas y los ayudó a escapar por otro camino. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin acciones está muerta. Abraham actuó. Él mostró su fe con la acción, y Rahab actuó. Ella no era la única ahí en la ciudad de Jericó que sabía sobre Israel. De hecho, ella testificó a los espías, diciendo: todos aquí en la ciudad saben de ustedes, todos han oído de su Dios, oímos cómo Él secó las aguas del Mar Rojo, hemos oído los milagros, hemos oído sus hazañas sobrenaturales en batalla, todos saben de ustedes y de su Dios y lo que Él hace. Pero Rahab fue la única que actuó. La fe se expresa con acción, la fe se libera con acción, pero la fe muerta no actúa. La fe muerta dice: creo que Dios cubre todas mis necesidades, pero nunca diezma. Dice: creo que Dios sana, pero nunca llama a los ancianos para ser ungido con aceite y que oren con fe sobre él. La fe muerta dice: la respuesta a la vida está en la Biblia, pero nunca la estudia. La fe muerta dice: creo que fui llamado a la obra del Evangelio, pero nunca se capacita. Está muerta. No hay acción que corresponda. Leí una historia una vez de un hombre que trabajaba con jóvenes con discapacidad y les enseñaba a jugar ajedrez, les enseñaba a reparar muebles y cómo reparar electrodomésticos, y básicamente les predicaba: puedes hacerlo. No importa lo que las personas digan de ti, tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Puedes hacer estas cosas. Y un día, uno de ellos llegó a la clase con una tostadora descompuesta y en su otra mano tenía media hogaza de pan. Eso es fe en acción. La fe tiene acciones correspondientes. Otra historia que oí sobre las personas que se reunieron para ver a este famoso equilibrista. Pusieron un cable a través de un gran cañón
La caída era de varios kilómetros. La multitud asistió, lo animaban, se subió con su vara de balance y caminó de un lado a otro. La multitud enloqueció. Él volvió y les preguntó, ¿creen que puedo hacerlo de nuevo? Y dijeron, sí. Él caminó de ida y vuelta y dijo, ¿creen que puedo hacerlo con una carretilla? Y dijeron, sí. Él dijo, con una carretilla llena de ladrillos. Y dijeron, sí. Puso los ladrillos en la carretilla. Caminó con la carretilla 150 metros para cruzar el cañón. Volvió y ellos enloquecieron. Él dijo, ¿creen que puedo hacerlo con mi asistente en la carretilla? Y dijeron, sí. El asistente se subió, volvió, cruzó, regresó y la multitud enloqueció. Dijo, ¿creen que puedo hacerlo de nuevo? Y dijeron, sí, puedes. Hay un voluntario para la carretilla. Podemos gritar fuerte, podemos gritar mucho, podemos levantar las manos, pero llega el momento de entrar a la carretilla de Dios, amigo. La fe muerta no actúa. La fe viva se expresa por lo que hacemos. Vayan conmigo a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1. Pasamos al tercer tipo de fe. Es la fe genuina. La fe genuina. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, y la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Genuino significa sin fingimiento, que no se finge. Es el artículo genuino. De hecho, hay una palabra griega ahí para genuino. Es interesante. Es anupokritos. A significa no. Y upokrites, hay una palabra en español que suena como upokrites. Ya saben cuál es. Hipócrita. De ahí obtuvimos la palabra en español hipócrita. De upocrités. Pero un hipócrita en el mundo antiguo era un actor en el teatro griego. Y cada uno de los lectores de Pablo entendieron de inmediato de qué hablaba. El hipócrita era alguien en el teatro griego que salía al escenario con una máscara, con una gran sonrisa, una mueca. Todos abucheaban o aplaudían. Era el que disimulaba, fingía ser algo que no era. Era el hipócrita en el teatro griego. Él les dice, escuchen, su fe no es hipócrita, es algo real. No intentan representar algo que no son. No solo intentan impresionar a las personas, porque aunque ellos se impresionen, Dios no, siempre sabe qué sucede por dentro. Y debemos hacernos la pregunta, ¿nuestra fe es genuina o solo es un duplicado cercano? Recuerdo que estaba en Hong Kong a finales de los 80 y en la calle un hombre se acercó y dijo, ¿quieres un reloj? Tenía mi atención. Tenía un montón de relojes Rolex. Dijo, son lindos relojes Rolex. ¿Quieres comprar uno? Dije, ¿cuánto cuesta? Te hago un descuento, $10. Dije, ¿$10 por un Rolex? Sí, cualquiera, $10. Buen precio. Dije, yo creo que mejor no. Decía Rolex por fuera, pero no era un Rolex por dentro. Y así es con algunas personas. Dicen las cosas correctas, pero no vienen de su corazón, no están conectadas con su interior. La fe genuina, amigos, viene de adentro a afuera. Recuerdo que esto fue hace décadas. Alguien le dio a mi esposa un hermoso collar de perlas y pensé, ¿sabes qué? Voy a hacer algo lindo por mi esposa. Las había tenido por un tiempo y lo tomé un día cuando no lo usaba y fui a una joyería que vendía perlas también y dije, hola, mi esposa tiene este collar de perlas. Quiero unos pendientes de perlas que combinen con el collar. El vendedor dijo, sí, déjeme verlo. Sacó su lupa y dijo, señor, estas no son perlas de imitación. Y dije, ¿en serio? Sí, definitivamente. Dije, olvide los pendientes. Llegué a casa y le dije a Janet, esperando obtener puntos por mi intención,
No fue así, pero dijo, la persona que me los dio nunca dijo que eran perlas reales. Nosotros asumimos que eran reales. No debemos hacer suposiciones cuando se trata de nuestra fe. Las Escrituras dicen en 2 de Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe. Examínense, vean si tienen el artículo genuino. Como cuando van al doctor para que los examinen su fe. Un examen de la fe. Necesitan examinar sus ojos, necesitan examinar su boca, examinar su corazón, examinar sus pies. Necesitan examinar sus ojos. La Biblia dice que debemos estar viendo a Jesús, el autor y culminador de nuestra fe. Las Escrituras dicen que Abraham se fortaleció en la fe, viendo la promesa de Dios. Estamos viendo a Jesús, estamos enfocados en las promesas y necesitamos examinar nuestra boca. Las Escrituras dicen que teniendo el mismo espíritu de fe, creemos, por eso hablamos. Lo que decimos siempre nos delata. El corazón y la boca están conectados. Si tienes fe en el corazón, hablarás con fe. Hablarás la palabra de Dios, incluso ante condiciones contradictorias. Debemos examinar cómo hablamos y nuestra boca, y necesitamos examinar nuestros corazones. Las Escrituras dicen en el libro de Hebreos que los que creemos entramos en el reposo. La Biblia dice en el libro de Romanos que el Dios de esperanza te llene de gozo y paz. ¿Por qué crees? Amigos, estando en la fe, la paz viene a nuestro corazón. Es una forma de saber que las cosas son genuinas. La tormenta puede estar sobre mí, pero en mi corazón tengo paz. Y luego finalmente examinamos nuestros pies. La Biblia dice que andamos por fe. Como andas, concuerda con lo que decimos. Actuamos conforme a lo que decimos que creemos. ¿Es nuestra fe genuina? Porque tener una fe fingida, aunque impresione a las personas a tu alrededor, cuando se trata de la batalla espiritual en la que todos estamos, no te ayudará en nada. Es como tener un arma de juguete en una guerra. Puede parecer real, incluso sonar como un arma real, pero no te ayudará cuando lo necesites. Y no podrá engañar al enemigo por mucho tiempo. Fe genuina. Y pasamos al cuarto tipo de fe. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6. El cuarto tipo de fe es la poca fe. Repito, poca fe. Poca fe. Y hay 4 cosas que identifican la poca fe. 4 distintivos de la poca fe. Número 1, la poca fe se preocupa por las necesidades, incluso las básicas. La poca fe se preocupa. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6 y verso 25, y tal vez quieran tomar nota y subrayar la palabra preocupación cada vez que la vean o la oigan. Jesús dijo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, qué conducirán, qué usarán, cómo pagarán la colegiatura, dónde vivirán. Sí, entienden. No se preocupen por eso, ni por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? ¿No vale más la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa? Vean las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién, por mucho que se preocupe, puede añadir un codo a su estatura? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Todas estas cosas los paganos buscan, pero el Padre Celestial sabe que necesitan todas esas cosas. La poca fe se preocupa por necesidades. ¿Cómo lo superaré? ¿Qué voy a usar? ¿Cómo conseguiré ropa para los niños? ¿Cómo voy a pagar la renta?
Jesús dijo, esa es la expresión de la poca fe. ¿Cómo pasamos de poca fe a mucha fe? Una cosa que leemos aquí, su Padre Celestial sabe que necesitan esas cosas. Dense cuenta de que Él es su Padre y conoce sus necesidades. Si Él cuida de las flores del campo, Él alimenta a las aves y amigos son mucho más valiosos que una flor o un pájaro para Dios. Y si cuida de las aves, que son tan insignificantes, y cuida de las flores, que son más insignificantes, ¿no hará mucho más para cuidar de ti? Tu Padre te ama. Él sabe que necesitas eso. No quiere que te preocupes. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Fui particularmente bendecido con este estudio bíblico de los diferentes tipos de fe. Es fascinante, es profundo. Hay mucho en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento sobre la fe y me encantan las diferentes designaciones que se le dan a los diferentes tipos de fe. Así que tendrás que sintonizarnos y continuar en la siguiente transmisión para ver más tipos de fe. Y volveré en unos momentos con algo muy importante que quiero compartir. Y ahora, un mensaje inspiracional del pastor Bayless Conley. Hola, me llamo Bayless Conley y estás viendo la transmisión de Respuestas. Descubrimos que hay respuestas en la Biblia. Y quiero compartir una historia. Solía ir a México hace muchos años a acampar. Iba seguido a acampar en áreas remotas. Una vez, mientras acampaba con unos amigos, un hombre se acercó a caballo y quería que pagáramos por acampar ahí. Dijo que era su tierra. Yo estaba seguro de que no era su tierra y me negué a pagarle y él se fue. Otra vez, un incidente diferente, una locación diferente. Un hombre llega a caballo y quería que pagáramos y dije no. Sacó una pistola y le pagué. La diferencia, uno de ellos tenía un arma y el otro no tenía un arma. Uno era una amenaza, el otro no era una amenaza. Como creyentes, solo somos una amenaza para el enemigo cuando tenemos un arma. Y amigo, nuestra arma es la palabra de Dios. Y hablar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Cuando Jesús resistió al diablo en el desierto, no solo dijo, vete diablo, citó las Escrituras, sacó la espada del Espíritu y fue a la batalla. Él dijo, escrito está, y citó la palabra de Dios. Cuando oramos, nuestras oraciones deben estar llenas de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma cuando está en la boca y el corazón del creyente. Como Jesús en el libro de Apocalipsis, una espada de 2 filos salía de su boca. Toma tu arma, mi amigo. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Quién entró en su barca cuando fueron salvados? ¿Fue solo un buen maestro? ¿Fue solo un hombre que luchaba por ser mejor que otros hombres? ¿O fue Jesús, el Hijo del Dios vivo? Fue el Alfa y el Omega, el que creó el universo de la nada, el que vació los océanos con su jarra, quien alzó las estrellas, el que está sentado a la derecha del majestuoso Dios, quien venció el infierno, la muerte, la tumba, y vendrá de nuevo. ¿Él está en tu barca? Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.